Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Mini Coraline, de la muñeca de Coraline en la película. Y vamos a hacer el chubasquero, que ya es lo único que nos queda, y haremos también la libélula que lleva en el pelo la Coraline grande. Tengo por aquí el chubasquerito que vamos a hacer. Y bueno, pues empezamos. Para el abrigo vamos a empezar por el gorrito. Entonces vamos a levantar 32 cadenas con el color amarillo, ¿vale? Que no lo he dicho. 3, 4, 5. Aquí tengo 30 cadenas levantadas porque son 30 más 2 para subir, ¿vale? He dicho 32. Entonces, para que me entendáis ahora el punto, voy a levantar las dos cadenas ahora. Tengo 30 y son 31 y 32. Estas dos últimas son para subir porque vamos a tejer en medio punto alto. Entonces tomamos hebra y en la primera cadena que se puede tejer, que es la tercera, ¿vale? Hemos levantado dos para subir. Entonces en esta de aquí es donde empezamos a tejer. Hacemos un medio punto alto y esto es lo que vamos a ir haciendo toda la vuelta. Un medio punto alto en cada uno de los 30 puntos que tenemos. Levantamos 32 cadenas, pero como las dos últimas son para subir, realmente los puntos que tenemos son 30. Entonces hacemos 30 medios puntos altos, uno en cada cadena. Una vez que llegamos al final de la vuelta con los 30 medios puntos altos, levantamos dos cadenas, una y dos, giramos el tejido y volvemos a hacer 30 medios puntos altos por este otro lado, así hasta el final. Y esto es lo que vamos a repetir desde la vuelta número 2, que es esta, estamos empezando la vuelta número 2, desde la 2 hasta la 7. Hacemos 30 medios puntos altos, uno en cada punto de los que tenemos, y acordaros siempre al inicio de cada vuelta de levantar dos cadenas de separación para poder tejer en el primer punto. Entonces, desde la 2 a la 7, 30 medios puntos altos, levantando siempre dos cadenas de separación en el inicio. Una vez que tenemos las 7 vueltas de 30 medios puntos altos, vamos a doblar el tejido así a la mitad y vamos a ir uniendo, lo voy a doblar hacia el otro lado, que tengo el punto de este lado, así, y vamos a ir uniendo este lado de aquí con el otro lado, haciendo un punto bajo, así, el primer punto de este lado con el primer punto del otro lado y hacemos un punto bajo. Tomamos otra vez el primer punto de este lado, el primer punto del otro y hacemos un punto bajo. De nuevo en el siguiente punto de este lado y del otro hacemos un punto bajo y eso es lo que vamos a ir haciendo así para unir el gorrito a la mitad. Y así tendríamos hecho el gorrito. Esta parte cosida es la que va hacia adentro, le damos así la vuelta y ahí estaría. Ahora vamos a hacer la parte de abajo. Entonces continuamos con el color amarillo y vamos a hacer 11 cadenas, son 10 más una para subir, siempre levantamos algo para subir, una o dos o tres. Aquí tenemos una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas más una para subir. Y ahora vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la número 4 10 puntos bajos, uno en cada cadena. En la primera cadena un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo y así vamos haciendo desde la 2 hasta la 4, un punto en cada punto de los 10 que tenemos, 10 puntos bajos. Recordar al inicio de cada vuelta levantar una cadena siempre de separación, ¿vale? Como hacíamos en el gorro que levantábamos dos porque teníamos que hacer medio punto alto, pues en este caso como tenemos que hacer un punto bajo, levantamos una. Y así vamos haciendo en el primer punto, un punto bajo y así.
En la vuelta número 5 empezamos haciendo un punto bajo y ahora vamos a hacer en el mismo punto, hacemos una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo, sin cerrar cadenas ni nada, ¿vale? Esto lo hacemos ahí en el mismo punto. Ahora en el siguiente hacemos un punto bajo y en el siguiente volvemos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto y en el siguiente punto volvemos a repetir lo que hemos hecho anteriormente, que es un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora hacemos en el siguiente punto un punto bajo y volvemos a repetir lo que estamos haciendo. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo. Y aquí en el final hacemos un punto bajo. Esta es la vuelta número 5, que terminamos con 14 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 6 empezamos haciendo 2 puntos bajos, hay uno y en el siguiente otro. Aquí en el puntito donde estaban los aumentos, ¿vale? Le llamamos aumento a lo que hacemos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Entonces ahí, en ese piquito, nos metemos y volvemos a hacer el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo, ahí mismo, un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en el piquito de nuevo un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito de nuevo un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y en el piquito un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora aquí vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 7 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. En el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4 y 5. En el piquito volvemos a hacer el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el piquito de nuevo un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Una cadena y volvemos a girar el tejido. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito hacemos el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo.
Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Si os fijáis, si habéis hecho la otra Coraline, el abrigo es igual, solo que más pequeño. El aumento lo sabéis hacer si habéis hecho la otra Coraline. Por eso en este abrigo voy un poquito más rápido, porque realmente es igual que el otro, solo que más chiquitito. Aquí en el aumento, en el piquito, hacemos el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el piquito de nuevo hacemos el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a hacer en el piquito un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y 4. No os he dicho cómo terminábamos las vueltas, pero bueno, como lo estoy haciendo en el vídeo todo seguido, no creo que haya problema. De todas formas, os digo, en la 5 terminábamos con 14 puntos, que eso sí que lo dije. En la 6 terminábamos con 22 puntos. En la 7 con 30 puntos. Y ahora en la 8 terminamos con 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. En el piquito volvemos a hacer el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Después de los 9 puntos bajos en el piquito hacemos de nuevo un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Tenemos 3, 4, 5, 6. No suelo ir tan rápido en mis vídeos, ya lo sabéis. Espero que este no tengáis muy en cuenta, porque realmente lo estoy haciendo así para que me quepa todo en un mismo vídeo, no tener que hacer tantos. Y bueno, es el mismo sistema que hemos estado haciendo en la Coraline grande. Ahora, después de los 10 puntos bajos, en el piquito vamos a hacer el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el piquito un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. Y terminamos con 5 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta número 9 tenemos un total de 46 puntos. Ahora en la vuelta número 10 hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos, en donde está el piquito, vamos a hacer un punto bajo más. Ahí, en total serían 7, ¿vale? Y ahora levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Saltamos 10 puntos bajos. Aquí donde hemos tejido un punto bajo en el piquito, eso no lo contamos, ¿vale? Saltamos los 10 puntos bajos que tenemos aquí en esta hilera.
Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos hasta ahí y vamos al siguiente pico. ¿Vale? Yo digo los que saltáis por si los queréis contar, pero realmente donde tenéis que ir es al siguiente pico. Saltamos los 10 puntos bajos y en este piquito hacemos otro punto bajo. Y ahí está, tenemos 7 que hemos hecho, 2 cadenas y otro puntito más ahí en el piquito. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos. Entonces hacemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí donde está el piquito hacemos un punto bajo más. Ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y volvemos a saltar los 10 puntos bajos que tenemos por aquí hasta llegar aquí al piquito. Ahí hacemos un punto bajo y ahora hacemos 6 puntos bajos, que son los que tenemos en esta parte de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadena y terminamos la vuelta 10 con 32 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Volvemos a repetir 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí tenemos 1 y 2. Ahora hacemos de nuevo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo una disminución. Y volvemos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y finalizamos con un total de 28 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora desde la vuelta número 12 hasta la número 18 hacemos un punto en cada punto de los 28 que tenemos. Una vez que llegamos al final de la vuelta número 18, vamos a ir por este lateral de aquí haciendo puntos bajos para que quede la orilla más bonita. Entonces, para tomar la curva y que no se nos quede esto así muy tirante, en ese mismo punto del final, donde hemos hecho el último punto, el número 28, vamos a hacer puntos bajos hasta que tome la curva. Llevo 2, 3, fijaros, ahí va tomando ya la curva. Entonces en el siguiente ya podemos hacer un punto bajo. Y ahí vamos haciendo punto bajo por toda la orilla hasta llegar aquí al cuello. Una vez que llegamos al cuello, nos vamos a pasar a la otra orilla haciendo punto deslizado. En cada una de las cadenas que teníamos, vamos a ir haciendo punto deslizado hasta llegar al otro lado. Una vez que llegamos al otro lado, vamos a hacer una cadena para poder tejer y vamos a ir haciendo punto bajo por toda la orilla, igual que hemos hecho en el otro lado, así para que nos quede más bonita. Y en el último punto vamos a hacer los puntos que sean necesarios hasta que tome la curva. Yo normalmente hago 3 y ya está. Y aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado, una cadena
y ya podemos cortar. Ahora vamos a hacer las mangas. Entonces, de nuevo con el color amarillo, vamos a tomar este punto de la esquinita, ahí nos unimos. Esto también es igual que en el de la Coraline grande, solo que vamos a hacer pues diferentes puntos, pero es lo mismo. Nos unimos en la esquinita, hacemos una cadena y ahí mismo hacemos el primer punto. Y ahora tenemos que ir por la orilla de la manga, sacando puntos. Vamos a sacar 14 puntos. Aquí tenemos otro, son 2. Vamos al siguiente, son 3, 4. Y así vamos alrededor. Hasta el final sacamos 14 puntos. Una vez que tenemos los 14, en el primer punto de nuevo, aquí, nos pasamos ahí haciendo un punto bajo y ese es el primer punto de la segunda vuelta. Ahí ya lo podéis marcar. Y vamos haciendo desde la vuelta número 2 hasta la número 4 los 14 puntos. Ese sería el primero, aquí llevamos 2, 3 y así ya vamos tejiendo en espiral los 14 puntos desde la vuelta número 2, que es esta, hasta la número 4. Al final de la vuelta 4 cerráis con un deslizado en el primer punto, hacéis una cadena y ya podéis cortar, escondéis la hebra y hacemos la otra manga igual. Vamos a unir ahora el gorrito en la parte de abajo, o sea, la parte de arriba con la de abajo, vamos a unir. Y lo hacemos igual que hemos hecho la muñeca Coraline grande. Lo ponemos así al medio y vamos a doblar las esquinas, así haciendo un poquito de fruncido y ahí lo vamos a coser. Cuando tengamos eso, volvemos por este otro lado, hacemos lo mismo, hacemos un pequeño fruncido y cosemos ahí. Y así es como queda, ¿vale? La parte de dentro cosida hacia adentro. Y así tenemos el abriguito de Coraline terminado, con capucha o sin capucha, como queráis. Y ahora por último vamos a hacer la libélula que lleva en el pelo la Coraline grande. Entonces, para la libélula vamos a tomar, yo he cogido este color un poquito más clarito, un azul más clarito, y vamos a hacer 10 cadenas. Esto es algo muy sencillo, pero bueno, pues por hacerle un detalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer en la primera cadena 4 puntos bajos juntos, en la misma cadena. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. En esa misma 4 puntos bajos juntos. Y ahora vamos a hacer en el resto de cadenas puntos deslizados. Ahí en esa hacemos uno, en la siguiente hacemos otro. Y así vamos bajando por cada una de las cadenas que nos quedan, haciendo un punto deslizado en cada una de ellas. Ahora ya podemos esconder la hebra y cortarla si no lo vais a coser. Si lo vais a coser, dejar un poquito de hebra para cosérselo en la cabeza. Yo es que lo voy a pegar, entonces pues ya la escondí, la corté. Y ahora con el color rosa, yo lo voy a hacer con el rosa, esto podéis elegir lo que queráis, pero bueno, en la película sí que parece que lo tiene azul y rosita. Tomamos un color rosa, este es el mismo que he utilizado para hacerle el jersey. Nos vamos a unir después de este redondelito de aquí, después de este donde hemos hecho los 4 puntos bajos juntos, en el siguiente punto, ahí mismo, nos vamos a unir hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí hacemos 1, 2, 3 y 4.
Una vez que tenemos los 4 puntos bajos, vamos a hacer 3 puntos deslizados. Aquí tenemos uno, en el siguiente punto hacemos otro. Se hace pequeño el tejido para enseñaros bien, pero bueno, yo creo que me estáis entendiendo porque son puntos muy sencillos. Entonces, a ver, aquí era otro punto deslizado, son 2, y en el siguiente otro, y son 3. Y ahora en ese mismo punto donde hemos hecho el punto deslizado, volvemos a hacer 4 puntos bajos juntos. Uno, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena, tiramos y ahí ya podemos cortar y ya tenemos un lateral. Vamos a hacer el otro de la misma manera. Entonces lo ponemos así, con las alitas hacia nosotros, y hacemos lo mismo. En este mismo punto de aquí, porque como eran cadenas el punto es el mismo, en ese mismo punto nos unimos. No os preocupéis por esas hebras, que luego ya, si lo vais a pegar, ya quedan escondidas. Y si lo vais a coser, pues las escondéis y las cortáis. Hacemos una cadena y en ese mismo hacemos 4 puntos bajos juntos. 2, 3 y 4. Ahora nos deslizamos en las siguientes 3 cadenas, hacemos aquí un punto deslizado. Son las mismas que el otro lado, lo que pasa que como son cadenas, pues lo hacemos por un lado y por el otro. A ver, ahí hacemos el punto deslizado, en el siguiente otro, van 2, y en el siguiente otro y van 3. Y ahí mismo hacemos 4 puntos bajos juntos, igual que en el otro lado. 2, 3 y 4. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Por este lado de aquí no se ve tan bonito, pero se ve mejor por el otro, que aquí me ha quedado una hebra, pero ahora ya la voy a pasar para atrás, que no es de aquí, es que se ha quedado ahí. Ajá. Esas hebras las escondemos. Yo las voy a esconder hacia el otro lado, así, simplemente. Las paso hacia el otro lado, esta la paso por detrás, porque ya luego, como ya digo, lo voy a pegar y entonces así se quedaría la libélula. Le colocáis aquí la libélula y bueno, pues así estaría finalizado ya el proyecto de Coraline. Aquí está la Coraline mayor con su mini yo, que está muy guay, es que me ha encantado esto, con la muñequita chiquitita. Espero que a vosotros también os haya gustado. Si es así, podéis dejarme un like o podéis dejarme en los comentarios qué es lo que os ha parecido, que me encanta leeros y responderos por ahí. Y bueno, como digo siempre, suscribiros para seguir tejiendo conmigo y seguirme en Instagram, que por allí siempre avanzo por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Así que bueno, pues cuidarse mucho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!